5 centímetros cúbicos de agua, es decir, partes iguales hasta lograr 250 centímetros cúbicos. Una pizca de sal fina que le va a dar color a la masa. A mí me gusta que sea bastante salada la pata choux, por eso le pongo una pizca abundante, y después una cucharadita, como de café, de azúcar. Porque la masa choux es neutra. Yo después puedo rellenarla de una mousse de salmón ahumado o puedo rellenarla de una crema de chocolate. Entonces me va a servir para las dos cosas. Y después manteca o mantequilla. En este caso, 100 gramos. Se puede hacer con manteca o mantequilla, se puede hacer con margarina e incluso se puede hacer con aceite. Siempre 100 gramos o 100 centímetros cúbicos en el caso del aceite. Y lo que tenemos que lograr es que vaya calentando el líquido a medida que la mantequilla va fundiendo. Esta afirmación parece algo evidente, pero es necesario cuidar que no hierva solo el líquido mientras la manteca permanece como un iceberg dando vuelta, porque si no vamos a perder volumen de líquido y entonces después la harina no va a alcanzar a absorber todo eso, porque después lógicamente que a esto viene harina encima. ¿Por qué pongo mitad agua y mitad leche? Si la hago la masa toda con agua, sale perfecta, los choux salen un poquitito más duros y entonces me permite, si yo tengo una fiesta y tengo que hacer 1000 bombas de crema, poder hacerlas a la mañana y que se mantengan bien hasta la noche porque la masa es más rígida. Si los hago todo con leche, la masa va a tener mayor cantidad de porcentaje graso, entonces va a ser un poco más blanda y quizás no desarrolle tanto. ¿En qué casos me sirve? Cuando yo voy a hacer las bombas vacías y las voy a frizar y día a día voy a sacar una porción, las relleno y las pongo a la venta. Entonces en ese caso lo haría todo con leche. Pero si no, lo ideal es buscar la media, mitad leche, mitad crema. Fíjense cómo ya la leche llegó, leche y agua llegaron a hervor, todavía no está por llegar a hervor, y la manteca se fundió. Entonces, en ese momento es donde vamos a colocar de golpe 150 gramos de harina 4 ceros, de harina de trigo, de harina blanca, y vamos a formar un engrudo sobre la misma cacerola. Una vez que este engrudo lo cocinamos por 1 o 2 minutos sobre fuego y nosotros notamos que se separa completamente de la cacerola, entonces lo voy a pasar a retirar del calor y lo pasamos directo a un bol para poder trabajar. ¿Y qué es lo que le falta a este engrudo? Agregarle huevos para poder hacer las distintas formas y después hornearlas. Entonces apenas vamos a dejar que entibie y vamos a ir incorporando huevos. Para estas cantidades estamos hablando de 3 a 4 huevos. Los vamos a ir incorporando de a uno y con una misma cuchara vamos a ir trabajando la masa. Al principio parece que esto no se va a integrar jamás, pero después con un poco de paciencia lo vamos a lograr pulir. Hay otra forma de trabajo que es, si yo ya sé que va a llevar 4 huevos, agregar 3 desde un principio y con batidor integrarlo. Entonces va a ser mucho más simple de lograr. Y el último lo voy a ir agregando de a poco porque tengo que ir viendo cuál es la textura. Así que hasta el tercer huevo en este caso yo puedo ir uniendo la masa. Ven cómo al principio no lo acepta, pero después perfectamente lo va a ir tomando. Así que así voy a ir con el segundo y con el tercero. Cuando llegamos a este punto, que es cuando tenemos el tercer huevo, vemos que la masa está súper rígida todavía
y nosotros estamos en una masa que sea un poco más corrediza. Entonces, este último huevo lo tenemos que ir agregando de a poco. Sobre todo porque yo voy a hacer dos formas muy distintas en volumen. Por un lado los eclairs, que pesan mucho más que las clásicas bombitas o profiteroles. Entonces voy a ir agregando de a poco este último huevo, y para las piezas grandes necesito una masa un poco más rígida. Entonces ya con esto yo voy a poder trazar los eclairs. Eclairs son esas formas de la pâte à choux que son alargadas y que ahora están tan de moda en todas las pastelerías del mundo. Es una masa que viene desde 1520, una masa que llevó Catalina de Médicis a Francia con su boda, y desde el 1500 les diría que hasta la actualidad es una masa que tiene vigencia, pero en los últimos 2 o 3 años los eclairs, sobre todo, que son esos palos de Jacob, como llamamos en Argentina, están muy de moda. Tengo la masa, la vamos a colocar para eclairs en una manga con una boquilla rizada. Una boquilla rizada de 12 milímetros y que tenga muchos dientes, que no tenga 2 o 3, sino que tenga muchos dientes. Y después voy a buscar una placa de horno que tengo en la heladera enmantecada hasta último momento. Para los eclairs, lo que vamos a hacer es trazar como si fueran vainillas. Es decir, llegamos ahí, cortamos y volvemos, o bien podemos dejarlos así y después, con un cuchillito o una espátula mojada en agua o un huevo, sacar lo que sobre. Los eclairs podríamos ya directamente dejarlos todos así y llevarlos al horno. No necesitan frío ni nada. Si los dejan, si tienen muchas placas y les falta lugar en el horno, pueden dejarlos en la heladera y después cocinarlos. El tema es el rallado, que hacemos aquí, es para que el eclair crezca después parejo, porque esta masa en el horno se infla mucho. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es completar la placa y aligerar un poco más la preparación para hacer los profiteroles. Para la pâte à choux o masa bomba, calentar 125 centímetros cúbicos de agua y 125 centímetros cúbicos de leche. Agregar 5 gramos de sal fina y 5 gramos de azúcar. Unir 100 gramos de manteca y llevar a primer hervor. Volcar rápidamente 150 gramos de harina y formar un engrudo. Cocinar el engrudo durante 1 o 2 minutos hasta que se despegue de la cacerola. Pasar a un bol y agregar entre 3 y 4 huevos. Colocar la masa en una manga con la boquilla elegida. Trazar las piezas sobre placas enmantecadas. Cocinar en horno a 180 grados durante 20 a 25 minutos. Y para los profiteroles necesito la masa un poquito más ligera. Entonces agregamos huevos y después, recuerden que todavía no llegué a poner el cuarto completo. Esto lo vamos a unir bien y acá los profiteroles los voy a trazar con una manga, con una boquilla lisa de aproximadamente 8 milímetros. Una de las características justamente de esta masa es que yo pongo esferitas pequeñas y después triplican o cuadruplican su volumen en el horno, porque es una masa que tiene mucha cantidad de líquido. Entonces se produce un fenómeno muy particular frente a la cocción, que hace que esas bombitas después tengan un hueco en el interior para poder ser rellenadas. Entonces, boquilla lisa, lo que vamos a hacer es distribuir. Entonces, me quedo en el mismo lugar y saco la crema. Voy poniendo acá y esta masa va cayendo. Los voy encadenando para que después el calor pase por entre medio de las piezas y quede bien. Si ustedes van a hacer bombas de crema clásicas, directamente lo único que habría que hacer acá, con agua, taparles un poquito, bajarles ese pico que hace y ponerlas en el horno. Yo en este caso lo que voy a hacer son unos profiteroles un poco más modernos que requieren
que al profiterol por encima se les coloque un sombrerito de una masa como de un crumble o de un streusel. Entonces, esta placa va a esperar en la heladera hasta que yo pueda realmente cocinarla. Necesito todavía la cubiac. Podemos colocarlo en la heladera o podemos colocarlo en freezer. ¿Y de qué está constituido ese sombrerito que vamos a poner ahí? De los elementos clásicos que tiene un streusel o un granulado para torta de manzanas. Es decir, azúcar, harina y manteca o mantequilla. El nombre de la repostería para esto se llama craquelin, se escribe. Y tenemos acá 100 gramos de manteca, los cuales vamos a mezclar con 120 gramos de azúcar. Así que sobre la manteca pomada vamos agregando el azúcar. El azúcar chango es un producto de primera calidad, aporta siempre un delicioso sabor a todo tipo de preparación. Colocamos azúcar y este craquelin lo vamos a teñir. Opcionalmente podemos hacerlo así neutro o lo vamos a teñir. En este caso con un colorante que es de naranja, así que le vamos a dar buen color ahí. Cualquier color, naranja, rojo, verde, o dejarlo directamente neutro, ponerle café, canela, cualquiera de esas cosas está permitida para esto, en que tenga mucho color. ¿Y qué es lo que hace este sombrerito? Hacer que el crecimiento sea mucho más parejo, porque cuando entre en el horno, el sombrero va a bajar y va como a abrazar toda la masa, entonces se va a inflar de manera pareja y se va a inflar bien como una esfera. Cosa que ustedes, los que han hecho bombas de crema, sabrán que muchas veces se van para un costado o para otro. Con el craquelin se evitan eso. Es una de las creaciones de estos últimos 5 o 6 años de la pastelería. Y acá le faltan 120 gramos de harina. Los unimos, los estiramos con papel y un palote hasta un espesor de 3 milímetros. Y entonces con los choux un poco ya fríos, pueden estar congelados, perfectamente pueden estar congelados. Y acá tenemos las masas en dos colores. Lo que vamos a hacer es ir sacando estos sombreritos y los vamos a ir tapando por encima. Si están congelados, píntenlos con agua o con un poquito de huevo para que se peguen y no se caigan. Si no, directamente los apoyan así y los van tapando. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando el choux empiece a crecer, ese sombrero se va a ir derritiendo por alrededor y los va a dejar bien espejas. ¿Por qué crece la pata choux en el horno? Se habla de un leudado físico en el caso de la pata choux. ¿Qué es lo que ocurre? Hay huevo crudo y hay mucha agua del engrudo de harina. El huevo, al entrar en el horno está a 180 grados, se va a coagular. ¿A qué temperatura? 70, 75, 80 grados. Y va a cerrar esa esfera así. Pero el agua hasta los 100 no empieza a vaporizar, no empieza a cambiar de estado. Entonces, cuando el agua quiere escapar, el huevo ya la encerró. Entonces empieza a abrirlo y produce todas unas grietas. Por eso los profiteroles, cuando están cocidos sin este sombrero, quedan bastante desparejos. De esta manera nosotros evitamos eso y van a quedar súper prolijos.
Y así colocamos entonces todos los sombreros de craquelin y vamos a llevar al horno. Horno a 180 grados durante 25 minutos aproximadamente. En el horno Ormay seleccionamos el tipo de función deseada, en este caso horno tradicional, y podemos observar luego en el display lo que hemos elegido. Para el granulado o craquelin, mezclar 100 gramos de manteca con 120 gramos de azúcar y el colorante elegido. Unir 120 gramos de harina y formar una pasta. Estirar de 3 o 4 milímetros de espesor y enfriar. Cortar discos de 3 o 4 centímetros de diámetro y apoyar sobre los profiteroles crudos. Llevar a horno a 180 grados por 20 a 25 minutos. Para rellenar los choux, acá tenemos, fíjense, los que tienen ese sombrero, en este caso sin colorante, acá con colorante, y cuando los hacemos sin nada por encima, que lógicamente la masa se infla pero crece como quiere. Y acá tenemos un poco los eclairs. Lo que vamos a hacer es una crema para rellenarlos. Podemos rellenarlo con la crema clásica pastelera, ¿no? La clásica crema de leche, azúcar, almidón y yemas, pero podemos hacer una crema a donde le agreguemos un poquito de manteca, llamada crema mousseline. Entonces tengo 300 gramos de crema pastelera y 120 gramos de manteca. Después lo que querramos ponerle como saborizante va extra. Yo le voy a reforzar un poco la vainilla y le voy a agregar un poco de pasta de avellanas, que es tan rica. Así que esto lo vamos a mezclar y después va a ir la manteca integrándose. Conviene hacerla con batidor o con un batidor de mano, entonces lo vamos a integrar mucho mejor. Y una vez que montó, entonces ya directamente podemos colocar la crema en una manga, sin boquilla ni nada, directo para rellenar. Y para rellenarla, le podemos cortar una tapita a los profiteroles, pero lo más clásico es hacer un orificio en la base y así entonces rellenar. Yo creo que las que puse en el horno ya están, así que las voy a ir a buscar para que no se pasen de cocción. Entonces, con un cuchillo pequeño, lo que hacemos es un orificio en la base de los choux y ahí entonces los vamos a rellenar. Y en el caso de los eclairs, que son más grandes, a veces tenemos que hacer 2 o 3 orificios antes de poder completarlos. Y si no, ahora más modernamente, muchas veces se descarta la parte de arriba y se los hacen más bonitos con un montón de detalles, como pueden ser placas de chocolate o pueden ser también masas quebradas y demás. Pero si no, lo clásico para los eclairs era justamente rellenarlos, pasarlos por fondant. El fondant lo compran hecho, es una mezcla de azúcar sobresaturada que tiene un color blanco, se pone sobre un baño de María y para aligerarlo a veces se le agrega o agua o algún licor. Si no, directamente lo que hacemos es pasarlos por el fondant y después volverlos ahí, y si tienen algún confite o algo, directamente terminar de decorarlos de esa manera. Y si no, lo que podemos hacer es cortar una capa en la superficie, los vamos a rellenar con la crema y después los vamos a terminar con chocolate y algunas decoraciones.
Para la crema de avellanas, batir 300 gramos de crema pastelera tibia con 50 gramos de pasta de avellanas. Unir 120 gramos de manteca en cubos y formar una crema homogénea. Rellenar los profiteroles y conservar en frío. Y entonces, a partir de esa masa choux tan simple, con el agregado del craquelin que le da color, podemos armar realmente una mesa para cualquier fiesta. Ahí los armé sobre una placa de masa sablé, que parecen casi un semáforo, ¿no? Los eclairs y después, bueno, todos estos choux con la crema de avellanas, y acá estos choux un poco más elegantes con crema de manteca y de avellanas. Por eso las combinaciones son increíbles. Lo importante siempre es respetar la técnica básica de fabricación de la masa, porque es lo que nos va a dar la estructura para después poder volar con la imaginación. Así que nos vemos en el próximo programa. Los espero.